Imagina que vives en Londres en el verano de 1908. Es casi medianoche del 1 de julio. Normalmente, a esta hora, la ciudad está sumida en oscuridad. Pero esta noche, no hay oscuridad. El cielo brilla, no con luz eléctrica, sino con un resplandor natural, extraño, sobrenatural, como si el sol nunca se hubiera puesto completamente. Puedes leer el periódico en la calle, sin lámparas, sin velas. La luz del cielo es suficiente. Puedes tomar fotografías, a medianoche, sin flash. Y no es solo Londres, es toda Europa occidental, es Rusia, es Escandinavia. Millones de personas mirando al cielo con terror, preguntándose, ¿qué está pasando? Porque 12 horas antes, en Siberia, algo había explotado. Algo tan poderoso que liberó la energía de 1000 bombas atómicas. Algo que 80.000 árboles fueron arrancados de raíz en un instante. Y nadie lo sabría durante casi 20 años. 30 de junio de 1908, 7:17 de la mañana, hora local. Cerca del río Podkamanaya Tunguska, en el corazón de Siberia Central. Una de las regiones más remotas y deshabitadas del planeta. Bosques de taiga que se extienden por miles de kilómetros, poblados solo por pueblos indígenas evenki, cazadores de renos y unos pocos colonos rusos. El cielo estaba despejado, azul perfecto, un día normal. Y entonces, el cielo se partió en dos. Un testigo, S. Semenov, a 65 kilómetros del punto de impacto, describió: el cielo se dividió en dos y apareció fuego alto y ancho sobre el bosque. La división en el cielo creció más grande y todo el lado norte quedó cubierto de fuego. En ese momento sentí tanto calor que no podía soportarlo, como si mi camisa estuviera en fuego. Y entonces, la explosión. Entre 10 y 15 megatones de TNT, la energía equivalente a 1000 bombas de Hiroshima detonando simultáneamente. 80.000 árboles arrancados de raíz en un patrón radial perfecto. 2.150 kilómetros cuadrados de bosque completamente devastados en un instante. Ondas sísmicas detectadas hasta en Gran Bretaña, magnitud 5.0 en la escala Richter. Ondas de presión atmosférica que dieron la vuelta a la Tierra 2 veces. Este es el evento de impacto más grande de la historia registrada. Si este tipo de catástrofes cósmicas te fascina, suscríbete ahora. Vamos a descubrir qué golpeó la Tierra ese día. Los pueblos indígenas evenki fueron los testigos más cercanos de la catástrofe. Akulina e Iván, una pareja evenki, estaban en su tienda cerca del río Chambe la mañana del 30 de junio. Akulina recordaría más tarde: algo de repente golpeó mi tienda. Grité asustada y desperté a Iván. Cuando nos levantamos, la tienda volvió a sacudirse y nos tiró al suelo. Escuchamos un ruido atronador, vimos una luz cegadora y sentimos un calor intenso que quemaba nuestra piel. A 65 kilómetros al sur, S.B. Semenov estaba desayunando en el puesto comercial de Banabara cuando vio el cielo partirse en dos. El calor fue tan intenso que pensó que su ropa se estaba quemando, y luego la onda de choque lo tiró varios metros. A cientos de kilómetros de distancia, personas fueron derribadas, ventanas se hicieron añicos, animales murieron de pánico. Más de 1000 renos fueron carbonizados instantáneamente por el calor radiante de la explosión. Y en el centro exacto de la explosión, algo extraordinario. Los árboles seguían de pie, pero estaban completamente desnudos, sin ramas, sin corteza, como postes telefónicos carbonizados apuntando al cielo.
Alrededor de ellos, en un patrón radial perfecto, millones de árboles caídos, todos apuntando lejos del centro, como si una mano gigante los hubiera aplastado desde arriba. Pero la historia no termina en Siberia. Esa noche, y durante varias noches después, algo extraordinario ocurrió en toda Europa y Asia. El cielo nocturno no se oscureció. En Londres, personas podían leer periódicos en la calle a medianoche, sin luz artificial. En Escocia y Suecia, fotógrafos tomaban imágenes al aire libre a medianoche, sin flash, solo con la luz del cielo. Los periódicos de la época describieron cielos perlados, luminiscentes, con un resplandor nocturno que nadie podía explicar. Este fenómeno fue reportado desde Siberia hasta las Islas Británicas, desde Escandinavia hasta el Cáucaso. Millones de personas lo presenciaron, y nadie sabía por qué. Imagina esa experiencia. Noches que no se oscurecen durante días, sin explicación. ¿Cómo te habrías sentido? Déjalo en los comentarios, y si esta historia te está fascinando, dale like. Los observatorios en Estados Unidos, incluido el Smithsonian Astrophysical Observatory y el Mount Wilson Observatory, detectaron algo más. Una disminución drástica en la transparencia atmosférica que duró meses. Partículas de polvo suspendidas en la atmósfera dispersando la luz solar, atenuando sutilmente los cielos. El objeto de Tunguska, en sus momentos finales, había inyectado una pluma masiva de material vaporizado y polvo en la estratosfera. Los vientos de gran altitud lo distribuyeron por todo el hemisferio norte. Y según algunos científicos, esas partículas sembraron la formación de vastos campos de nubes noctilucentes, nubes de cristales de hielo que se forman a altitudes extremadamente altas y reflejan la luz solar mucho después de que el sol se ha puesto, creando exactamente el tipo de cielos brillantes y resplandecientes que fueron reportados. Aquí está lo más extraordinario de todo. Después de una explosión que se detectó en todo el mundo, que devastó 2.150 kilómetros cuadrados de bosque, nadie fue a investigar. Durante casi 20 años. ¿Por qué? Primero, la ubicación. Tunguska estaba a miles de kilómetros de cualquier ciudad importante. Sin caminos, sin ferrocarriles, prácticamente inaccesible. Segundo, el timing. Rusia estaba en caos político. Había sobrevivido apenas la revolución de 1905. La Primera Guerra Mundial estaba por comenzar en 1914 y luego vino la Revolución Rusa de 1917, el derrocamiento del zar, la Guerra Civil Rusa, millones de muertos, el país entero sumido en violencia. No fue hasta 1921 que la nueva Academia de Ciencia Soviética pudo finalmente organizar una expedición. El hombre elegido para liderarla fue Leonid Kulik, un mineralógico soviético especializado en meteoritos. En 1921, Kulik viajó por Siberia recopilando información sobre meteoritos de la población local. Escuchó las historias sobre Tunguska, los relatos de la explosión, los cielos brillantes. Encontró artículos de periódicos regionales de 1908 que reportaban el evento brevemente y quedó obsesionado. Pero no fue hasta 1927, 19 años después del evento, que finalmente logró organizar una expedición al sitio real. El viaje fue brutal, trineos tirados por caballos, cazadores evenki como guías, frío extremo, kilómetros y kilómetros de taiga impenetrable. Y cuando finalmente llegaron, las palabras de Kulik al ver por primera vez el sitio: «Todavía no puedo ordenar mis impresiones caóticas de esta excursión. Desde nuestro punto de observación no se ve señal de bosque,
porque todo ha sido devastado y quemado. Se tiene una sensación extraña cuando se ven árboles gigantes y gruesos partidos como ramitas y sus copas arrojadas muchos metros hacia el sur. El patrón era inconfundible, un círculo perfecto de devastación. Árboles caídos todos apuntando lejos del centro, y en el centro, árboles todavía de pie, pero completamente despojados de ramas y corteza, postes carbonizados apuntando al cielo como dedos acusadores. Kulik estaba convencido de que encontraría un cráter de impacto, un gigantesco agujero donde el meteorito había golpeado la Tierra. Encontró varios pequeños pozos pantanosos que asumió eran cráteres de meteorito. Drenó uno de ellos, el llamado cráter Suslov. En el fondo encontró un viejo tocón de árbol. No era un cráter, era solo un pantano natural. Y esa fue la revelación más desconcertante. No había cráter de impacto. Tampoco fragmentos grandes del objeto, solo partículas microscópicas de silicato y magnetita de menos de 1 milímetro. Kulik se dio cuenta. El objeto no había impactado el suelo, había explotado en el aire. Una explosión aérea, un airburst, a una altitud de entre 5 y 10 kilómetros sobre la superficie. Durante más de un siglo, científicos han debatido exactamente qué causó la explosión de Tunguska. Hipótesis 1. Asteroide pedregoso. La teoría más aceptada hoy. Un asteroide pedregoso de entre 50 y 100 metros de diámetro entró en la atmósfera a decenas de kilómetros por segundo. La presión aerodinámica inmensa lo fragmentó. Se aplastó como un panqueque expandiéndose en una nube, eventualmente detonando en una explosión a unos 6-10 kilómetros de altitud. Esta hipótesis está respaldada por el evento de Chelyabinsk en 2013, donde un asteroide de 20 metros explotó a 30 kilómetros de altitud con un estallido de 500.000 kilotones. Tunguska fue similar, solo que mucho más grande. Hipótesis 2. Cometa. Algunos científicos, especialmente en las décadas de 1930-1960, propusieron que era un cometa. La evidencia más fuerte, las noches brillantes observadas después del evento. Un cometa desintegrándose habría inyectado enormes cantidades de vapor de agua y polvo fino en la mesósfera, sembrando la formación de nubes noctilucentes. Y el timing, 30 de junio, cae durante el pico de la lluvia de meteoros Beta Tauridas, asociada con el cometa Encke. Pero los críticos argumentan que un cometa viajando en una trayectoria tan poco profunda se habría desintegrado mucho antes de llegar a la atmósfera baja. Otras teorías menos científicas. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las bombas nucleares mostraron el poder del átomo, algunos especularon, ¿y si fue una nave espacial alienígena con propulsión nuclear que explotó? Otros sugirieron que Nikola Tesla había experimentado con su rayo de la muerte secreto desde su laboratorio y accidentalmente causó la explosión. Incluso hubo teorías sobre un agujero negro microscópico atravesando la Tierra. Hoy el consenso científico es claro. Fue un objeto cósmico natural, casi con certeza un asteroide pedregoso que explotó en la atmósfera. Pero algunos detalles siguen siendo misteriosos. Tunguska cambió para siempre cómo la humanidad ve el cielo. Hoy, NASA y otras agencias espaciales mantienen programas para rastrear objetos cercanos a la Tierra, NEOs, que podrían representar amenazas similares. Porque Tunguska demostró algo aterrador. Un objeto relativamente pequeño, del tamaño de un edificio de oficinas, puede causar devastación regional. Y objetos del tamaño del impactador de Tunguska golpean la Tierra aproximadamente una vez cada 100 a 300 años en promedio. Si la explosión de 1908 hubiera ocurrido sobre una ciudad en lugar de Siberia remota, el número de muertos habría sido catastrófico.
El gobierno ruso estableció la Reserva Natural de Tunguska en 1995, un área protegida que preserva la taiga afectada. Los científicos estudian cómo el bosque y los ecosistemas se recuperaron después del cataclismo, produciendo información sobre sucesión post-perturbación, ciclos de carbono y resiliencia. Incluso hoy, los patrones de crecimiento de líquenes, maleza y árboles supervivientes cuentan una historia centenaria de renovación. El evento de Tunguska es un recordatorio perfecto de algo que preferimos no pensar. Vivimos en un planeta que está constantemente siendo bombardeado por el cosmos. Rocas del tamaño de edificios cruzan la órbita de la Tierra regularmente. La mayoría pasan de largo. Algunos se desintegran inofensivamente en la atmósfera superior, pero algunos llegan más lejos. 80 millones de árboles, devastados en un instante por un objeto que nadie vio venir, que nadie pudo detener. 1000 bombas de Hiroshima, en un lugar remoto donde casi nadie vivía. ¿Y si hubiera ocurrido sobre Moscú? ¿Sobre París? ¿Sobre Nueva York? Las noches brillantes que siguieron fueron hermosas. La gente en Europa las admiró, las fotografió, las encontró románticas. No sabían que estaban viendo las consecuencias de una catástrofe cósmica, dosto y partículas de un objeto que había sido vaporizado por la atmósfera terrestre. Hoy tenemos mejores herramientas. Detectamos más asteroides cada año, trazamos sus órbitas, calculamos riesgos. Pero objetos del tamaño de Tunguska son difíciles de detectar. Podrían pasar décadas antes de que podamos rastrear con precisión asteroides de su tamaño. El sitio de Tunguska es sagrado, no solo científicamente, sino existencialmente. Es el lugar donde el universo nos recordó de la manera más dramática posible que no estamos separados del cosmos. Somos parte de él y estamos sujetos a sus fuerzas. ¿Crees que estamos preparados si ocurriera otro Tunguska sobre una ciudad? Déjalo en los comentarios. Y si esta historia te dejó reflexionando sobre nuestra fragilidad cósmica, suscríbete al canal. Cada semana exploramos los fenómenos que nos recuerdan cuán extraordinario es nuestro planeta. Porque en un universo de fuerzas incomprensibles, los recordatorios más poderosos vienen sin advertencia. Nos vemos en el próximo enigma.